Bienvenidas, bienvenidos al primer tema del curso, donde estaremos hablando acerca de la historia de las marcas. ¿Qué te parece si vamos iniciando? Las marcas existen desde tiempos inmemorables. En siglos pasados eran consideradas como símbolos de prosperidad. Se marcaban los caballos y también a los esclavos. Quizás has visto algunas películas relacionadas con este aspecto. El surgimiento de las marcas en el mundo comercial inició en el siglo XVIII, años después de la primera revolución industrial. Este fenómeno no solo transformó la vida del hombre, también lo hizo con el mundo de los negocios. Así que la revolución marca lo que sucede antes y después de la producción de bienes. En ese siglo surgieron algunos pioneros sociales que se preocuparon por introducir valores humanos a las empresas y establecieron marcas como Shell, empresa que inicia en 1891 transportando queroseno de Londres a la India. O esa marca de pinturas que tú conoces, Sherwin-Williams, que surge en 1895. ¿O qué tal esa empresa de tomate tan rica y deliciosa Heinz, que data aproximadamente de 1860? ¿Y qué me dices de Johnson Johnson o Levi's, que surgen en el año de 1886? Y así la lista interminable de marcas. Pocas marcas son empresas familiares o pertenecen a empresas familiares en la actualidad, sobre todo refiriéndonos a estas marcas grandes. Aunque surgen siendo parte central de su historia, muchas marcas representan aún ese compromiso vigente con sus raíces y valores sociales que los fundadores promovieron en su inicio. Todo esto tiene mucho que ver, pues como te decía, con los fundadores, ya que representan ese esfuerzo vigente, fuerte lazo con todo el entorno y con ellas. Aquí en México estamos muy familiarizados con este tipo de empresas, ya que hay muchas empresas, compañías familiares. Por otro lado, el concepto de gestión de marcas, sistemas de marketing y comunicación, así como el de desarrollo y con desarrollo de la marca, surgió hacia los años 20 o 30 del siglo pasado, cuando algunas compañías del sector automotriz como General Motors o Ford competían en la fabricación de automóviles para el mercado en masas que estaba interesados en el movimiento. En aquel entonces, la empresa de bienes raíces de bienes de consumo, no bienes raíces, ¿verdad? De bienes de consumo, Procter Gamble era líder en la investigación de las preferencias del mercado, de las marcas que promovían, de esas marcas que estaban en desarrollo. No cabe duda de que el crecimiento de las economías de posguerra y la expansión de la clase media son los factores que impulsaron el desarrollo de las marcas y el ascenso del consumismo. Esta situación fue seguida por un boom publicitario en los años siguientes, pero fue muy marcada en los años 80, donde eran lideradas las distintas campañas publicitarias y la promoción por ahí de lanzamiento de nuevos logotipos, de nuevas marcas, como la agencia Saatchi Saatchi. Durante la década siguiente, me refiero a los 90, como consecuencia de la proliferación de nuevos medios y la competencia en aumento de los productos y servicios, pues era un campo que todo mundo quería explotar. Y bueno, a los años siguientes se publica un libro muy interesante de Kevin Roberts llamado Love Marks, que quizá lo tienes ahí en tu biblioteca personal. Y pues bueno, esta agencia de Saatchi Saatchi pues es una de las que respalda este libro. Y bueno, por otro lado, el branding en los mercados occidentales se convirtió en un ingrediente esencial de los negocios, tanto para las marcas de cara al público como para las empresas. O sea, el B2B y el B2C. ¿Y qué crees? Recientemente el B2H, que estamos hablando como de el business to human. Bueno, gracias al branding, hoy en día los negocios se diferencian entre sí y los clientes adquieren una idea más clara de los productos y servicios que se ofertan.
El desarrollo de las marcas en mercados como China o la India coincide con la mejora de los estándares generales de vida que se está dando en estos países y el interés de una próspera clase media por adquirir marcas globales a las cuales antes pues no tenían acceso. La prosperidad económica de estos mercados da también un nuevo alcance a las marcas de lujo que actualmente enfrentan algún declive económico de esos atribulados mercados occidentales que están inmersos en su dinámica. Y así las crisis van y vienen en todas las naciones, en todo el mundo. Todo es cíclico. Y pues aquí la pregunta es, ¿qué pasará con el branding en los próximos años? Bueno, muchas de las marcas globales, esas de las más famosas en la actualidad, se han formado como resultado de una historia muy reciente de fusiones y adquisiciones, muy recientes entre comillas, porque también el boom se da por ahí de los años 90. La oleada de compañías .com de finales de esa época dio como origen también pues, a nuevas marcas virtuales. Si bien aquellas que carecían de respaldo no consiguieron sobrevivir cuando estalló la burbuja del .com, obviamente desaparecieron. La desregulación de las industrias, entre ellas los servicios postales, las telecomunicaciones y otras prácticas de gobierno que también se han suscitado desde el siglo pasado y siguen vigentes en este nuevo milenio, pues han abierto espacios para que la competencia entre las marcas se dé y, por supuesto, el surgimiento de nuevas. El desarrollo de los medios de comunicación y la inyección de capitales a las empresas han sido muy útiles para apoyar a marcas pequeñas en los últimos años. Todo esto ha favorecido la ubicación pues, y colocación de marcas nuevas en el mercado. Por otro lado, la diversificación del branding en la actualidad, y lo pongo entre comillas, pues las marcas dominantes ya no son propiedad exclusiva de las corporaciones como se solía tener. Algunas marcas, por ejemplo, del sector social como Greenpeace o Amnistía Internacional, pues ya tienen una enorme presencia mundial y pues ya no es solamente de algunos cuantos. Por otro lado, pues la cultura de las celebridades por sobresalir, pues también han favorecido el surgimiento de marcas personales, como la de Rafa Márquez o la de Beckham. ¿Qué tal la de J-Lo? O por ahí algunos hasta mencionan a Barack Obama. Y bueno, ¿qué pasa con esos escenarios del branding en la actualidad? ¿Quiénes dominan el mercado? Apple, Toyota, Hyundai, Coca-Cola, Pfizer, Amazon, Google. ¿Quién? ¿Sabes? En los años de los 90 se especulaba que lo harían empresas japonesas y coreanas. Se decía que comenzarían a transformar el escenario internacional. ¿Y qué crees? Sucedió. Hoy en día vemos por la calle espectaculares de estas compañías. Sí, de estas compañías japonesas, coreanas. Y bueno, el branding, mediante la introducción de marcas como Sony, Samsung y otras más en Europa y en Estados Unidos, dieron un vuelco a la manera en ver las marcas y por supuesto nos llegó esa repercusión acá en México. Todo esto lo podemos corroborar en distintas publicaciones que se hicieron en distintos medios de comunicación. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con el branding? Bueno, eso depende de cómo las empresas se enfrenten las crisis financieras en el mundo, los acontecimientos sociales y culturales. Definitivamente eso tiene mucho que ver. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo será el branding en la próxima década?